Bien, van a disculpar que se me cortó la conexión. Pues como les decía, en el caso de la disnea, nosotros tenemos que analizar y hacer una diferenciación muy importante con la disnea de tipo pulmonar, ¿no? Que es otro tipo de alteración que me puede condicionar esta situación. Y como les comentaba, ¿no? Generalmente la disnea crónica es más común encontrarla en pacientes con patología pulmonar, mientras que la disnea aguda se podría decir que es más típico de un paciente con problema cardíaco. Nosotros tenemos que ir analizando y sabiendo y mencionar, desde luego, que por un lado pueden existir diferentes tipos de disneas en diferentes posiciones, ¿no? Tal es el caso de encontrar un paciente con una trepopnea. La trepopnea es una disnea prácticamente que se manifiesta al estar en decúbito, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? El paciente está en decúbito lateral e inmediatamente refiere disnea. O en todo caso también tener una disnea paroxística nocturna, ¿no? Una disnea paroxística nocturna donde nos estamos desde luego o tenemos una sensación de falta de aire durante lo que es el reposo en la noche, ante todo, y que el paciente se va a, desde luego, quejar en la consulta referente a que no puede conciliar el sueño porque le falta el aire, ¿no? Por otro lado, tenemos también la platimnea que también es un tipo de, de sensación de falta de aire, pero ante todo, esta platimnea se va a caracterizar porque la sensación de falta de aire está presente en cuando el paciente se encuentra en posición vertical, ¿no? En bipedestación. Pues acá podemos ver un paciente que está, bueno, parado y que está desde luego refiriendo una sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, son situaciones en las que nosotros vamos a tener desde luego esta característica importante de sensación de falta de aire, ¿no? Platinea, trepomnea, disnea paroxística nocturna, donde el paciente no puede prácticamente descansar, no puede conciliar el sueño, ¿no? Y este hecho nos lleva a pensar de que existe alguna alteración a nivel ya sea pulmonar o ya sea a nivel cardíaco. Algo que quiero comentarles es que cuando una persona presenta una disnea paroxística nocturna, ¿no? Una sensación de falta de aire durante lo que es el reposo o el sueño, esta disnea paroxística nocturna, la verdad, lo soy sincero, es más de origen cardíaco, ¿no? Es más de origen cardíaco. Es, y la verdad es que en la insuficiencia cardíaca, la disnea paroxística nocturna conforma un factor importante dentro de lo que es los criterios de Framingham de la insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, si ustedes cuando lleguemos a ese tema van a ver que tiene un área donde es netamente una situación donde el paciente se anda quejando, ¿no? Se anda quejando de que le falta el aire. Y también va a ir acompañado de una disnea habitual, ¿no? En el transcurso de la mañana o la tarde. Pero cuando nosotros analizamos los criterios de Framingham, existen diferentes factores que engloban los criterios mayores, ¿no? ¿Qué te dice Framingham? Si tú encuentras dos criterios mayores en el paciente, automáticamente puedes sospechar en un paciente que está con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero la disnea, solamente disnea, es considerada como un criterio menor en Framingham, donde te indica que, bueno, pues generalmente el paciente
puede o no puede estar cursando con insuficiencia cardíaca. Tú tienes que hacer el análisis correcto con todos los componentes necesarios para poder tener una idea de lo que puede estar pasando con el paciente. Bien, entonces vamos a ir viendo algunas características también muy importantes, ¿no? Como ser que algunos síntomas pueden ir acompañados también con la disnea, ¿no? Como ser el dolor torácico, las palpitaciones, tos, fiebre, edema, síncope y epigastralgias. Entonces puede haber algunos síntomas relacionados con la disnea como tal. Pero, ojo, muy importante, como les decía anteriormente, la disnea aguda suele presentarse en qué? En pacientes con infarto agudo de miocardio, en pacientes con angina inestable y también en pacientes que tienen algún grado de arritmia a nivel de lo que corresponde al sistema de conducción cardíaco. Bien. También se ha visto que el tromboembolismo pulmonar, que es la formación de coágulos a nivel de las arterias pulmonares, ya sea derecha o izquierda, pueden condicionar la presencia de una angina inestable como tal. Bien, entonces no nos olvidemos que también la disnea crónica puede estar presente en qué situaciones, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ante todo en pacientes con problemas pulmonares como ser EPOC, asma bronquial, donde también nos va a dar algún grado de disnea que puede ser confundida en algún momento dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? El edema, ¿no? También vienen a la consulta por edema, no nos olvidemos. El edema es algo característico y es considerado como un criterio menor dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué motivo? Ya les había hablado, por el hecho de que el paciente puede tener diferentes causas que me pueden llevar a un edema en miembros inferiores, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo tengo que ir viendo, ¿no? Y haciendo el diagnóstico diferencial de acuerdo a la situación que se encuentra en ese momento. Bien, entonces, ¿qué es el edema? Nada más es la acumulación de líquido, ¿no? En el espacio intersticial, que puede ir acompañada por otras alteraciones también, dependiendo desde luego de qué, dependiendo de la causante que me esté produciendo esos edemas. Bien, entonces por un lado podemos tener un edema localizado nada más, cuya causa puede ser una obstrucción venosa, una trombosis venosa profunda, un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel de la extremidad, como ser un linfedema, o en todo caso un paciente con insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, ¿no? Más que todo una insuficiencia cardíaca derecha. Puede haber edema generalizado en pacientes con anasarca, ¿no? O se van a tener anasarca, ¿por qué? Porque el paciente va a estar con una insuficiencia cardíaca global o en todo caso un cor pulmonar, ¿no? En esas situaciones podemos encontrar un edema generalizado. Este edema tiene que ser analizado por los diferentes, desde luego, diferentes causales que nos puede producir. El edema, nosotros tenemos que analizarlo de acuerdo a la fobia, ¿no? Presiono la parte que está inflamada con la superficie ósea y veo, ¿no? Veo si es que ese hundimiento es muy marcado. Si fuese 3 cruces, es considerado como un edema muy, muy marcado que está en riesgo, desde luego, la vida del paciente porque existe una congestión severa. Sabemos si al presionar, desde luego, las piernas y me producen un hundimiento mínimo, entonces estamos ante una situación que se puede, desde luego, conllevar, ¿no? Pero si este edema está muy marcado, es muy profundo, estamos hablando de 3 cruces, en alguna situación vamos a tener que, desde luego, hacer o tomar otra conducta al respecto. Bien, entonces vamos viendo todos los otros puntos importantes referentes a las características del edema en los pacientes. Como podemos ver también, hay algunos puntos fundamentales al hablar del edema. El edema cardíaco generalmente se puede decir que se manifiesta más que todo en el transcurso de la tarde, ¿no?
cuando ya el corazón está un poco fatigado, está cansado por el trabajo que está realizando durante un día, mientras que el edema renal, este se presenta más que todo en la mañana, ¿no? Posteriormente va desapareciendo a las horas. Y también algo importante mencionar que el edema a nivel de extremidades también puede ir acompañada por edema palpebral, ¿no? Que eso es típico en la insuficiencia renal, ¿no? Estos datos importantes. El mixedema, ¿no? Es una alteración que, bueno, se presenta en las extremidades inferiores también, pero en algunos casos no hay mucha relación con lo que se está viendo en el trastorno de hinchazón de un paciente a otro, ¿no? Entonces acá vemos un cuadro también muy bonito, donde nos da los ejemplos de causas que nos pueden llevar a un edema, ¿no? Un ejemplo, la insuficiencia venosa, donde vamos a ver una alteración en una de las extremidades o en las dos, pero también vamos a existir algunas otras alteraciones que nos va a llamar la atención, como ser ulceraciones, hiperpigmentación de la zona, ¿no? Algunos pacientes se quejan que se están volviendo de color, tienen un color variable al que ya tenían. También mencionar que el tromboembolismo pulmonar hoy en día se ha visto que, bueno, pues está con muchas cosas y también se ha visto que este tipo de pacientes que encontramos en una situación muy severa y muy diferente, tenemos que ir analizando en qué podemos, desde luego, analizarlo y sacar una conclusión de la causante que nos esté produciendo ese edema, ¿no? Por otro lado, tenemos la trombosis venosa profunda, donde, bueno, pues esta trombosis venosa profunda puede estar solamente presente en una extremidad. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el edema está en ambas extremidades, por si acaso para todos, ¿no? No solamente en una extremidad. Entonces, si ustedes se encuentran en una sola extremidad, pueden sospechar en un tromboembolismo pulmonar, incluso tener un signo de Homas positivo, ¿no? El signo de Homas positivo es cuando yo prácticamente estoy extendiendo los dedos del pie y apretando lo que son los gemelos. Si el paciente se queja de dolor, tenemos Homas positivo, ¿no? Es un dato también para poder ver y hacer el diagnóstico de trombosis venosa. El linfedema, que está presente ante todo en pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Entonces, el paciente que tiene linfedema, bueno, va a presentar un edema, pero no va a ser tan notorio el momento de la evaluación. También tenemos el angioedema, lo mismo, ¿no? Es una aparición brusca cuya base va desde luego originar una situación donde el paciente se puede descompensar de una otra forma. Entonces, nosotros tenemos que ir analizando cada uno de estos casos y viendo cuál es el más factible para su hijo, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, pues se analizará mejor en cierto sentido referente a lo que corresponde a un angioedema. Por otro lado, tenemos el síndrome de la vena cava superior, que también es un síndrome que puede corroborar a que el paciente, en cierto sentido, también presente una alteración a nivel de extremidades inferiores, ¿no? Entonces, el edema se localiza ante todo en la cabeza, en el cuello, en miembros superiores. El paciente se va a quejar también de disnea y en algunos casos también va a presentar alguna alteración a nivel de lo que corresponde al funcionamiento de ese organismo. Bien, por otro lado, algo fundamental, mencionar que, bueno, pues en cuanto a las palpitaciones, las causas pueden ser diferentes, ¿no? La palpitación puede estar producida por una taquicardia supraventricular, por una fibrilación auricular, incluso, ¿no? Por un flúter auricular donde la frecuencia cardíaca va a estar elevada. Ahora, las palpitaciones, que son también un motivo de consulta, nosotros tenemos que analizarla, ¿no? Si la presentan, en qué momento la presentan y poder conocer acerca de lo que son estas estructuras. Pero le vuelvo a recalcar, cuando uno que analiza muy bien una situación de un paciente, tiene que leerlo muy bien y analizar muy bien el electrocardiograma si tuviese a la mano o la alteración que el paciente nos está refiriendo en ese momento.
Bien, entonces acá en la imagen, un ejemplo, tenemos un paciente con una fibrilación auricular, donde la frecuencia cardíaca está acelerada y que en cierto sentido también tiene que controlar esta situación y tratar de que todo vaya de acorde al funcionamiento normal del corazón como tal, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de estos puntos importantes. Ahora, algo que quiero comentarles también es referente al síncope, ¿no? El paciente también va a venir a la consulta por síncope. Ustedes dirán, ¿qué es el síncope? El síncope es nada más que la pérdida de conocimiento. Pero esta pérdida de conocimiento es rápida, ¿no? Es violenta esta la pérdida del conocimiento. Pero, bueno, pues con el tiempo, etcétera, a veces es muy difícil tener, ¿no?, todo al alcance. Por lo tanto, lo que les decía, un síncope es una pérdida del conocimiento de forma súbita, pero el paciente, esta crisis de pérdida de conocimiento es mínima, ¿no? A veces ni se lo nota. Entonces, el paciente que tiene síncope tiene que ser analizado por estos sentidos, ¿no? Saber que en algún momento esa pérdida de conocimiento se produce por alguna causante y ir indagando cuál sería, ¿no?, la probable situación que se está viendo en el paciente. ¿Listo? Entonces, el síncope prácticamente sí es de origen cardíaco, pero nosotros tenemos que analizar, ¿no? Y al momento que viene el paciente a la consulta, generalmente viene por alguna alteración o desvanecimiento, ¿no? Entonces, automáticamente el paciente que tiene síncope pierde el conocimiento y a sus minutos recupera y sabe que cenó, que almorzó, que desayunó, etcétera. Pero hay algunos pacientes que esto no se ve, ¿no? Que no se puede analizar este punto por el hecho de que son, bueno, pues encargados de otras áreas como tal, ¿no? Ahora, bueno, como les decía, vamos a colocar énfasis en soplos, ¿no? Los soplos cardíacos, como su nombre lo indica, son ruidos anormales que pueden estar presentes por diferentes causas, ¿no? Por un lado puede ser la presencia de un orificio, por otro lado puede ser la presencia de estrecheces, bueno, un vaso estrechado o una válvula estrechada, hablamos de estenosis. También puede deberse a una dilatación de las arterias, también puede deberse a una falta en el acoplamiento de las valvas de una válvula con posterior regurgitación, ¿no? Entonces, estos ruidos anormales son producidos generalmente a nivel del interior del corazón, en su mayoría, por alguna disfunción, ¿no?, a nivel de lo que es la estructura que esté produciendo el ruido como tal. Saber muy bien que, bueno, pues estos soplos cardíacos pueden ser originados de diferentes causas, ¿no? Y por un lado está el aumento de la velocidad, ¿no? Cuando el volumen o la sangre va viajando bruscamente por lo que es el equipo, entonces nos da una idea. Por otro lado, el pasaje por válvulas estrechas, ¿no? Cuando la válvula está cerrada, están, bueno, pues con una luz mínima, entonces también nos puede producir un soplo. El pasaje por cavidades o vasos dilatados, ¿no? O en todo caso, si recordamos, vamos a hablar del paciente que en su momento, bueno, presente una alteración que esté condicionando, bueno, algunas que nos incomoden en su momento. Bien, entonces, por otro lado, puede haber pasajes o derivaciones, perdón, por conexiones anómalas, ¿no?, que persistan algunos conductos y algunos que desde luego fallezcan, pero nosotros en ese sentido tenemos que ir analizando cada paciente y tratando de no ocultar el hecho de que estas causantes son variadas, ¿no? Ahora tenemos también lo que les decía, la regurgitación como causa, la derivación por conexiones anómalas, lo que les decía, la persistencia del conducto arterioso, o en todo caso puede haber la combinación de una de las dos, o más otras alteraciones que podemos visualizar. Bien, ahora vamos viendo algunos ejemplos. Acá tenemos una estenosis, un ejemplo de la aórtica, producto de, bueno, podríamos ver que
es producto de una fiebre reumática como tal, porque tenemos válvulas engrosadas. Estas válvulas engrosadas son típicas del paciente que tiene fiebre reumática, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar dilataciones a nivel de las arterias, tal es el caso de las aneurismas, que también me puede condicionar la presencia de un soplo. Por otro lado, tenemos la persistencia de conductos anómalos, como vemos acá persiste lo que es el conducto arterioso, que esto debería desaparecer una vez que se ha producido el alumbramiento. Por otro lado, tenemos esta imagen que nos está indicando regurgitación, que la sangre está regresando al ventrículo izquierdo, pero bueno, pues esta situación no es normal y por lo tanto nosotros tenemos que analizar de por qué está regurgitando este valor importante referente a la expulsión de la sangre por el ventrículo. ¿Listo? Entonces, no solamente es hablar de los factores que me conlleven a una alteración en el funcionamiento como tal, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son las causas, ya sabemos en qué lugar podemos empezarlo y analizarlo y ver desde luego ese ruido que es característico al momento de hacer la evaluación como tal. Bien, entonces, aparte de eso, mencionar que los soplos pueden ser funcionales o pueden ser en todo caso orgánicos o también presentar algunas otras alteraciones. En el caso de ser funcionales, el ruido cardíaco, por si acaso el soplo, se origina porque el corazón anda creciendo, ¿no? Anda dilatándose y eso se ve desde luego en algunas otras circunstancias. ¿No? Tal es el caso del paciente chagásico, donde tenemos un corazón prácticamente súper ancho y que él, bueno, pues presenta pequeños deterioros nada más. El paciente que tiene un soplo cardíaco de tipo funcional, mencionar, ¿no? que las válvulas están siempre normales, no hay ninguna alteración, pero le vuelvo a recalcar, no me parece el hecho de analizarlo y después posteriormente comunicar que este tipo de soplos son alteraciones producto de el daño o en todo caso la presencia estructural alterada en una parte de lo que es el cuerpo, ¿no? Donde se va a realizar el procedimiento como tal. Bien, entonces por otro lado tenemos los soplos orgánicos. Los soplos orgánicos prácticamente se caracterizan, ¿por qué? Porque hay una lesión a nivel de las válvulas, ¿no? Entonces es muy diferente que al funcional, donde el corazón crece y al crecer dilata las válvulas y bueno, pues producen ruidos que no son los correctos, pero ¿qué es lo bueno? Es que estos pacientes que están con algún grado de deterioro a nivel de las válvulas pueden ser reemplazadas por otras y posteriormente ir funcionando normal de todas formas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá, alguna duda que tengan. No, doctor. Bien, entonces vamos a quedar acá, chicos. Ya estoy cansadito y no quiero, esta parte es muy poquito compleja y cansador. Entonces prefiero dejarlo para la siguiente clase. Algo que quiero comentarles es que en que esta presentación hay un ejemplo, algunos ruidos que son típicos, desde luego, son ejemplos de los soplos cardíacos que no solo escuchan, ¿no? Por el hecho de la presentación, pero como les voy a pasarles diapositivas, ahí pueden escuchar los videitos y tener una idea de las diferentes alteraciones valvulares que pueden existir, ¿no? Desde el mismo he hecho un ejemplo acá de ver un primer ruido y un segundo ruido cardíaco, pero ya, bueno, pues tenemos que escucharlo porque es fácil decir, ¿no? Un soplo sistólico, un soplo diastólico, 2/4, listo. Es súper mega fácil así, pero no es tanto como se menciona, puesto que necesitamos, en cierto sentido, bueno, pues escucharlos para tener una conclusión al respecto. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar, no se preocupen, diapositivas y van a ir escuchando los videos
para tener una idea de lo que es una estenosis o una insuficiencia a nivel valvular. Bien. Ok, doctor, gracias. Listo, entonces acá quedamos, chicos. Mil disculpas, yo sé que he modificado el horario por esta semana, una pequeña emergencia que he tenido con un paciente, pero bueno, pues vamos a tratar siempre de cumplir con el horario que nos compete, ¿listo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Gracias. Buenas Muy noches. bien, Gracias, chicos, buenas noches. noches. Hasta luego, doctor. Noches, doctor.